La teoría de campo podemos decir que tal vez es la parte más difícil de asimilar, porque los campos se intuyen y se miden, pero como no los podemos ver, racionalmente nos cuesta entenderlos. Siempre ha sido así, lo que no detectamos con la vista nos cuesta asimilarlo. Y así es la teoría de campo. Incluso la teoría de campo costó que se diera como un hecho, porque hay que creerlo aún sin la comprobación directa. Que nos digan que hay un campo gravitacional alrededor que influye sobre la materia y sobre nosotros mismos. No lo creemos tan fácilmente hasta que vemos que cuando soltamos un objeto, este cae. Y casi siempre decimos cae, ¿verdad? No decimos es atraído por el campo gravitacional de la Tierra. De igual manera, los otros campos, el campo eléctrico, actúa sobre los cuerpos cargados. Cuando los cuerpos tienen cargas de la misma naturaleza, ellos se repelen y actúa a distancia. Esa actuación a distancia es debida al campo. Entonces, con el tiempo, la teoría de campo se concibió y se asimiló, pero al comienzo costaba hacer entender que existía una modificación del espacio que rodea a los objetos. Si los objetos son másicos, actúa el campo gravitacional. Pero si son objetos cargados, actúa el campo eléctrico o el campo magnético. El origen del campo eléctrico son las cargas. Si tenemos una densidad de cargas en un espacio, una densidad de cargas Q, estas cargas Q modifican alrededor de ellas. Todo lo que está alrededor está modificado eléctricamente. La única forma de comprobarlo es poniendo otra carga cerca. Entonces, si tenemos una densidad de cargas aquí, radialmente, en una esfera, se modifica el espacio. Entre más largo estamos, si nos alejamos, la influencia es menor. Si estamos cerca, la influencia es mayor. Que si ponemos una carga de prueba cerca, o relativamente cerca, que sea influenciada por el campo, y esta carga de prueba es negativa, o tiene naturaleza negativa, y el campo es positivo, pues el campo va a atraer a esa carga de prueba, la va a atraer como que fuera un imán. Y en ese caso, y ahí en ese momento es cuando detectamos el campo y cuando creemos que existe el campo. La fuerza de atracción, pues es la fuerza de Coulomb. Dice que la densidad o el campo va a atraer a la carga de prueba en proporción directa. Ponemos una constante de proporcionalidad a la multiplicación de las cargas. La carga que produce el campo y la carga de prueba. Y en proporción inversa a la distancia. Si esta distancia es muy grande, la fuerza de atracción es muy pequeña, porque la proporción es al cuadrado, directamente proporcional a la multiplicación de las cargas e inversamente a la distancia. Como es un vector, porque tiene una dirección y un sentido, tenemos que poner un vector unitario para que guarde la característica vectorial. El campo E, que es el campo eléctrico, ya que son cargas, lo escribimos por medio de la fuerza que ejerce como el campo por la carga.
El campo en este caso es E, el campo eléctrico. Esta forma se parece a la teoría del campo gravitacional. En el campo gravitacional, debido a la masa, a la materia, la fuerza, que siempre es atractiva, es proporcional a las masas e inversamente a la distancia. Y la constante de proporcionalidad se llama G. Aquí ponemos las masas, la masa más grande, la masa de prueba, y inversamente proporcional a la distancia de separación. Si nos fijamos, tiene la misma forma de fuerza de atracción gravitacional, fuerza de atracción eléctrica, proporcional a las cargas e inversamente a la distancia, proporcional a las masas o a la materia e inversamente a la distancia. Y la fuerza que está relacionada con el campo, aquí le escribimos como la masa por el campo, y el campo le llamamos G pequeña, que lo conocemos como gravedad. Y este tipo de fuerza es lo que nosotros siempre le hemos dicho el peso. Los objetos caen por su peso, decimos. Sin embargo, los objetos son atraídos con esa fuerza que después le llamamos peso. Aquí tenemos el campo gravitacional, es una aceleración. Aquí tenemos el campo eléctrico, es una aceleración. Si relacionamos esta fuerza con esta fuerza, podemos encontrar el campo G. Poniendo los valores adecuados, vamos a encontrar que la Tierra tiene una constante gravitacional de 9,81. De igual manera, aquí podemos igualar esta fuerza, la de Coulomb, con esta fuerza Q por E. Igualamos la parte izquierda, igualamos la parte derecha y encontramos el valor para el campo. Ese valor nos permite calcular el campo a ciertas distancias, el campo eléctrico. Así que si igualo esta fuerza con esta fuerza, nos va a quedar la constante de proporcionalidad, la multiplicación de las cargas, la distancia al cuadrado, que es la parte derecha, como la parte izquierda es igual, las partes derechas también. Esto sería igual a Q por E. Simplificamos la carga de prueba y nos queda el campo. El campo a cierta distancia de una densidad de cargas es igual, esta Q de prueba se simplifica con esta, a la constante proporcionalidad, la densidad de carga entre la distancia al cuadrado. O lo ponemos la densidad de carga, ponemos la distancia al cuadrado y la constante K y obtenemos el campo en un punto. En un punto a cierta distancia de la densidad de carga. Yo puedo decir en este punto A, conociendo la densidad de carga y conociendo esta distancia, puedo encontrar en este punto A, puedo encontrar el campo. De igual forma lo hacemos gravitacionalmente. F igual a F. Como F es igual a F, nos queda que la parte derecha es igual a la parte derecha. Simplificamos M, simplificamos M y encontramos que G, que es la constante gravitacional, al simplificar esto y esto, nos queda que este es igual a la constante universal, la masa que produce el campo entre la distancia al cuadrado. Si ponemos la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la constante, esto debería dar 9,8, que es el valor que utilizamos para la aceleración de la Tierra a todos los cuerpos que están cerca. Entonces aquí tenemos el campo eléctrico igual a la constante eléctrica, la densidad de carga entre la distancia al cuadrado. Si tenemos la densidad de carga, la distancia, y como la constante gravitacional la conocemos,
que es igual a 9.0, o sea, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ponemos esto aquí, ponemos la densidad de carga y la distancia al cuadrado y obtenemos el campo. En cierto punto, dada la densidad de carga y dada la distancia. El potencial eléctrico es otro aspecto a medir en los campos eléctricos. El potencial, que le llamamos V, que no es la energía potencial, sino es el trabajo para llevar cargas en contra de un campo que se opone. El potencial es el campo por la distancia o el diferencial de distancia. Podemos ponerlo así, el diferencial de distancia. El campo es un vector, tiene carácter vectorial, tiene una magnitud, tiene una inclinación o una dirección, pero el potencial no, el potencial es un escalar, solo es un valor. Aquí es como que multipliquemos producto vectorial, producto punto, no producto vectorial, sino escalar. Este vector por este vector, entonces nos da el producto punto un escalar. Si sustituimos la forma del campo E, que es esta que tenemos acá, nos va a quedar la constante, la densidad y la distancia al cuadrado, y lo multiplicamos por el diferencial de distancia. O si integramos, pues sería por la distancia total. Lo que hacemos es simplificar esta distancia con esta distancia y nos queda que el potencial lo podemos encontrar poniendo la constante eléctrica, la densidad de carga, entre la distancia a la primera potencia. Porque aquí está la 1, aquí está la 2, en el denominador nos queda la primera potencia. Esto es para el potencial eléctrico en un punto. Esto es para el campo eléctrico en un punto. Este es para la fuerza debida al campo, conociendo el campo y la carga. Esto es para la fuerza de atracción o de repulsión. Si son cargas del mismo signo de repulsión, si son de signo contrario de atracción. Entonces la fuerza entre cargas es proporcional a las cargas e inversamente a la distancia con esta constante de proporcionalidad que la tenemos aquí. Una constante de un valor bien grande, 9,0 por 10 a la 9. Son como 9.000 millones de newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Por eso la fuerza eléctrica es mucho más grande que la gravitacional. Cuando esta constante es por 10 a la 9, esa constante gravitacional es por 10 a la menos 11. Es pequeñísima comparada con esta. Las fuerzas eléctricas son mucho más grandes que las gravitacionales, que son dos de las cuatro fuerzas que componen o que mantienen estable la materia. La otra es la fuerza débil y la fuerza nuclear fuerte. La gravitacional, la eléctrica, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Son las cuatro fuerzas. Entonces, en las asignaciones lo que tenemos que hacer es el cálculo de el campo a determinada distancia. Utilizamos esta fuerza, esta forma, porque es el campo eléctrico. Y en otra de las asignaciones es calcular el potencial. En dos puntos, lo calculamos en uno de los puntos que nos dan una distancia, lo calculamos en otro punto con otra distancia. Y si los restamos, encontramos la diferencia de potencial, que sería el más grande menos el más pequeño, y sabemos qué diferencia de potencial hay en dos puntos, uno más cerca y otro más largo de la densidad de carga. En términos macroscópicos, a este valor le llamamos voltaje. A este valor macroscópicamente siempre estamos hablando de 110 voltios,
de 220 voltios, que eso lo estamos viendo en la teoría de circuitos. El potencial eléctrico o el trabajo que hay que hacer para llevar cargas en contra de un campo. Y que cuando hablamos macroscópicamente de 110 voltios, realmente estamos hablando de la diferencia de potencial entre dos puntos. Uno de los puntos puede estar a 300 voltios, el punto mayor puede estar a un potencial de 300 voltios y el otro punto puede estar a 190 voltios. Entonces, la diferencia entre los dos sería 110 voltios. Y esto le llamamos B1, a esto le llamamos B2. La diferencia de potencial, B1 menos B2, sería 300 voltios menos 190 voltios. Nos daría 110 voltios. El potencial eléctrico que utilizamos en viviendas. También utilizamos 220, ¿verdad? Que siempre sería la diferencia de potencial entre dos puntos. Este potencial es el que nos permite mover cargas en los equipos y obtener la función de cada equipo. Si son equipos mecánicos, pues movimiento de aspas. Si son equipos ópticos, la generación de fotones. Si son equipos térmicos, la generación de calor, etcétera. Y esta sería el resumen de la actividad para la semana. Que de todas maneras tenemos encuentro presencial para que algunas dudas las aclaremos. Si no tienen preguntas, grabaríamos la clase y la subimos al campus para que la revisen cuando lo crean conveniente. Así que si no tienen duda, nos miraríamos el martes. El lunes nos miraríamos a nivel virtual en estática y el martes a nivel presencial en física. Y ahí haríamos una clase práctica de este contenido. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Espero que tengan un excelente fin de semana. Igual, igual. Que Nos vemos. descansen y se cuiden mucho. Igual, Hasta profesor. luego. Hasta luego.